El sultán de Brunei cumplió 80 años. Uno de los monarcas más ricos y con el reinado más largo del planeta celebra su aniversario durante todo un mes. El Palacio Dorado, desfiles, joyas, invitados de diferentes países del mundo. Pero detrás de toda esta imagen impecable, hay una decisión del sultán que se esperaba de él desde hace décadas. ¿Cómo fueron las lujosas celebraciones? ¿Qué pasó con la salud de Hassanal al-Bolkiah poco antes del aniversario? ¿A cuál de sus hijos le entregó inesperadamente el poder real y por qué? ¿Y qué es lo que la familia real preferiría no recordar durante este mes de fiesta? Brunei nunca había visto una celebración así. Un mes entero de festejos. Oraciones en todas las mezquitas del país, desfiles, ceremonias solemnes y recepciones de delegaciones extranjeras. El sultán celebra su 80º cumpleaños. Y la escala de este aniversario es verdaderamente histórica. Desde los primeros días de julio, las calles de la capital se adornaron con retratos del monarca, arcos dorados y banderas nacionales. El día de su cumpleaños, el 15 de julio, el sultán presidió un desfile militar en el corazón de la capital. 21 cañonazos de saludo de artillería, un sobrevuelo de aviones, miles de personas en las calles. Después del desfile, las celebraciones continuaron en el palacio, donde se llevó a cabo una ceremonia de entrega de condecoraciones estatales. Y al día siguiente, en el Palacio Istana Nurul Iman, la famosa residencia del monarca que resplandece en oro, se celebró un banquete real. Trajes de gala, joyas de las princesas, un lujo con el que es difícil competir incluso para otras monarquías del planeta. Y aún quedan 2 semanas más de eventos festivos, nuevos desfiles, fuegos artificiales y encuentros del sultán con sus súbditos en diferentes distritos del país. Hassanal al-Bolkiah siempre ha sabido celebrar. Una vez, para su 50º cumpleaños, le pagó a Michael Jackson $17 millones para que diera un concierto privado, al que, por cierto, el propio monarca, al final, ni siquiera asistió. Pero detrás de todo este lujo, se escondía un detalle preocupante. Hacía muy poco, el sultán se encontró en un lugar donde ni el oro, ni los miles de millones, ni el poder absoluto sirven de nada. El año anterior resultó difícil para Hassanal al-Bolkiah. Durante una cumbre internacional en Malasia, fue hospitalizado de urgencia en el Instituto Nacional del Corazón. El palacio aseguró que el sultán se encontraba en condición estable, pero permaneció varios días bajo observación médica. Y en enero, el sultán se sometió a una operación de reemplazo de la articulación de la rodilla derecha. La recuperación llevó varios meses. Los eventos públicos tuvieron que reducirse. Es probable que estos acontecimientos hayan influido en sus decisiones posteriores. Ya en junio, Hassanal anunció la mayor reorganización en el gobierno. Se quedó con los cargos principales. A sus 80 años, el sultán sigue siendo primer ministro, ministro de Defensa y ministro de Finanzas. Pero cedió 2 puestos clave a sus hijos, Matin y Malik. Y esto no es una coincidencia. Entonces, ¿qué planea realmente el sultán? ¿Y por qué decidió hacerlo precisamente ahora? El puesto de ministro de Asuntos Exteriores, que antes ocupaba él personalmente, el sultán lo cedió inesperadamente al hijo de su segunda esposa, Mariam. El príncipe Abdul Matin fue durante mucho tiempo la cara más mediática de la familia Bolkiah. Primero, el mundo entero siguió su grandiosa boda de 10 días con Anisha. Los espectadores examinaron los atuendos, los diamantes y la enorme procesión real por las calles de la capital. Y recientemente, Matin se convirtió en padre por primera vez. Él y Anisha tuvieron una hija, Sara Mariam. En honor a su nacimiento, se dispararon 17 salvas de cañón en el palacio. Más tarde, Anisha apareció junto a Zahra en un día benéfico de polo.
Hasta hace poco, las cámaras solo seguían a Matin en el campo. Ahora, los espectadores observaban a su pequeña hija, a quien llevaron para ver jugar a su padre. En 2 años, la vida del príncipe ha cambiado por completo. Se convirtió en esposo, padre y ahora ha recibido uno de los puestos más importantes del país. Matin ha sido nombrado ministro de Asuntos Exteriores. Pero el nombramiento de Matin fue solo la mitad de la sorpresa. Al segundo príncipe elegido por el sultán, los medios de comunicación mundiales apenas le habían prestado atención durante años, ni dentro ni fuera de Brunei. El sexto hijo del sultán, el príncipe Abdul Malik, nació en 1983 de su esposa principal, Anak Saleha. Recibió educación superior en Brunei y durante muchos años ha dirigido la Fundación del Sultán Bolkiah, que supervisa proyectos en las áreas de religión, finanzas y apoyo social. Su esposa trabajaba como programadora en una empresa de tecnología de la información antes de casarse. El príncipe probablemente heredó de su padre la afición por el lujo. Se destacó por tener la boda más fastuosa en la historia de Brunei. Muchos medios internacionales escribieron sobre esta boda, afirmando que superó en costo a la del príncipe William y Kate Middleton. Curiosamente, después de la grandiosa celebración, Abdul Malik y su esposa comenzaron a llevar una vida modesta. Viven tranquilamente en su residencia, crían a sus 4 hijos y rara vez aparecen en eventos sociales. Y en junio, el sultán le dio a su hijo un cargo estatal por primera vez. Malik se convirtió en ministro de la oficina del primer ministro. Parece que el sultán no solo está repartiendo títulos bonitos a sus hijos, sino que los está colocando gradualmente alrededor del trono. Matin y Malik han recibido puestos en el gobierno. Pero el padre también se ocupó por adelantado de su hijo menor, Abdul Wakeel. Ya en el año 2024, cuando el príncipe tenía solo 17 años, el sultán lo introdujo en el Consejo Privado, un órgano que asesora al monarca en los asuntos más importantes. Ahora Abdul Wakeel ya tiene 20 años. Ha crecido como un joven apuesto y en las redes sociales las fanáticas ya debaten si ha eclipsado en belleza a su hermano, el príncipe Matin. Pero entre todos los hijos, hay uno a quien el sultán ya no puede darle nada, excepto la corona misma. El príncipe heredero Al-Muhtadi tiene 52 años. Fue declarado sucesor hace casi 3 décadas. Todo este tiempo ha estado al lado de su padre, esperando el día para el que lo han preparado toda su vida. Su destino recuerda sorprendentemente a la historia del príncipe Carlos de Gran Bretaña. Él fue el heredero oficial desde los 3 años y ascendió al trono recién a los 73, tras la muerte de su madre, la reina. Constantemente lo llamaban el eterno heredero y se discutía si llegaría a ser rey. Y cuanto más tiempo permanece el sultán de Brunei en el trono, más parece que su hijo, Al-Muhtadi, podría repetir ese mismo destino. Sin embargo, el propio Hassanal Bolkiah recibió el trono con solo 21 años. Su padre abdicó voluntariamente, pero permaneció casi 20 años más junto a su hijo, siendo su consejero y ministro de defensa. El padre le entregó la corona y le ayudó a gobernar el país. Quizás es precisamente este sistema el que Hassanal Bolkiah está creando hoy para sus propios hijos. Pero para entender a esta familia por completo, hay que retroceder muchos años, a un tiempo en que 3 mujeres lucharon durante años por el derecho a permanecer junto al sultán. A una, el sultán la mantuvo en el trono. A la segunda, la despojó de su título y palacio. Y la tercera, tras el divorcio, dejó a sus hijos tras los muros de la residencia real. Y esto fue solo el comienzo de las tragedias familiares de los Bolkiah. La primera esposa de Hassanal Bolkiah fue su prima,
Anak Saleha. Se conocían desde la infancia y la decisión de su matrimonio fue tomada de antemano por sus familias. Ella tenía 18 años, él 19. Su boda duró un mes entero y se convirtió en una de las celebraciones más lujosas en la historia de Brunei. 1000 invitados se reunieron en la mezquita principal y otros 2000 esperaban afuera. Los trajes de los novios estaban adornados con diamantes y el ramo de la novia no era de flores, sino de piedras preciosas. Durante 15 años, Saleha fue la única esposa del futuro sultán. Le dio 6 hijos, incluido el príncipe heredero Al-Muhtadi. Parecía que su posición en la corte era inquebrantable. Pero entonces el sultán trajo a otra mujer al palacio. Era una azafata llamada Mariam Abdul Aziz. Un día, el sultán viajaba en un vuelo de Royal Brunei Airlines y ella accidentalmente le derramó una bebida. Los parientes que recibieron al monarca al pie de la escalerilla se horrorizaron. Bajó del avión empapado de pies a cabeza, pero no la castigaron. Y un año después, esa misma azafata se convirtió en su segunda esposa. Para Mariam, el sultán construyó un palacio aparte. Lo acompañaba en sus viajes al extranjero. Pasaba cada vez más tiempo con ella. Y con Saleha y sus hijos, cada vez menos. La reina pasó a un segundo plano, y fue entonces cuando desarrolló su afición más conocida. Empezó a coleccionar bolsos y joyas, como no las tenía nadie más en el mundo. Su colección hoy vale cientos de millones de dólares. Y Saleha vuela a Londres para elegir personalmente sus nuevos bolsos en las boutiques de Mayfair y Bond Street. Muchos en Brunei creen que detrás de este amor por los diamantes, la reina esconde un único sentimiento: la soledad. Pero por mucho que costaran sus joyas, Saleha conservó lo más importante: el título de primera esposa y el futuro de su hijo mayor. Mariam, en cambio, por quien el sultán una vez construyó un palacio, acabó perdiéndolo casi todo. Le dio 4 hijos y vivió a su lado durante 22 años. Y luego ocurrió algo de lo que en Brunei todavía se habla solo a nivel de rumores. Unos afirmaban que el sultán simplemente dejó de amarla. Otros insinuaban que fue la propia Mariam quien cometió un acto que el monarca no pudo perdonar. Lo que realmente sucedió, el palacio nunca lo reveló. Pero en el año 2003, el sultán anunció el divorcio. A Mariam le quitaron su título real y las condecoraciones estatales. El palacio que una vez fue construido especialmente para ella ya no le pertenecía. Y sus hijos continuaron siendo criados dentro de la familia real. Parecía que ese era el castigo más cruel para la mujer, que una vez derramó accidentalmente una bebida sobre el sultán y se convirtió en su esposa. Pero la verdadera tragedia alcanzó a Mariam mucho más tarde. Perdió a su primogénito, un príncipe al que su padre le dio prácticamente todo, excepto la posibilidad de salvar su propia vida. El príncipe Abdulazim era el favorito de su padre. Desde niño, el sultán lo colmaba de regalos que ningún otro niño en el mundo había visto. Pero Azim no creció como su padre hubiera querido. No le interesaban ni el ejército ni la política. Le atraía otro mundo, el de Hollywood, el cine, el espectáculo internacional. Azim se fue a Estados Unidos y se convirtió en productor. Se hizo amigo de las estrellas más grandes del planeta. Organizaba fiestas que eran comentadas por toda la prensa mundial. Ansiaba tanto la libertad y la autorrealización, y parecía que lo tenía todo para ello. Pero fue precisamente esa libertad que tanto anhelaba la que resultó ser fatal para él. A los 36 años, a Azim le diagnosticaron una grave enfermedad, y 2 años después, falleció. Tenía solo 38 años. En Brunei se declaró un luto de 7 días, un honor que solo se otorga al rey. Pero a su funeral no acudió ninguno de sus amigos de Hollywood.
ni uno solo. Durante muchos años, Hassan al-Bolkiah fue considerado un hombre que podía comprar cualquier cosa en el mundo: palacios, aviones, autos de colección, colecciones de arte, pero no pudo salvar a su propio hijo. Mientras tanto, en la vida del sultán ya había aparecido una tercera esposa, y su historia resultó ser aún más corta. Tras el divorcio con Mariam, el sultán no permaneció solo por mucho tiempo. 2 años después, se casó de nuevo. Su tercera esposa fue una periodista llamada Asrinaz. Era 34 años menor que el sultán, y le dio 2 hijos, un varón, Wakil, y su hija menor, Amera. Pero este matrimonio duró solo 5 años. En el año 2010, el sultán anunció el divorcio. La joven madre se fue de Brunei a Malasia, donde formó una nueva familia. Y los niños se quedaron en el palacio. Según los rumores, a Asrinaz todavía se le prohíbe verlos, y ella escribe tristes mensajes de felicitación para su hijo e hija, a quienes no puede abrazar. Desde entonces, los niños son criados por la primera esposa, la reina Anak Saleha. A los 80 años, Hassan al-Bolkiah tiene a sus espaldas 3 matrimonios, divorcios sonados, escándalos de palacio, un lujo increíble y la trágica muerte de un hijo. Lo han acusado de despilfarro, han hablado de sus esposas e hijos, y algunas de sus decisiones familiares todavía generan preguntas. Pero él sigue gobernando, organizando fiestas grandiosas, convirtiéndose en abuelo y gradualmente incorporando a sus hijos al poder. Digan lo que digan, su vida no se puede llamar aburrida. ¿Y ustedes qué piensan del sultán de Brunei, Hassan al-Bolkiah? Escriban su opinión en los comentarios. Denle me gusta y suscríbanse al canal si les gustó el video. Hasta la próxima.